¿Qué ocurre cuando morimos? La pregunta es antigua, quizá la más antigua de todas. Desde el inicio de la humanidad, el ser humano mira al vacío y se pregunta, ¿qué existe después del último suspiro? Durante siglos, religiones, filósofos y científicos han intentado responder. Pero incluso hoy, con toda la tecnología, con todos los avances de la medicina y la física, la verdad sigue envuelta en silencio. Siempre creímos que la muerte era un instante, un punto final, el momento en que el corazón se detiene, el cuerpo se enfría y todo se apaga. Pero, ¿y si ese límite no fuera tan simple? ¿Y si lo que llamamos el fin fuera, en realidad, el comienzo de algo que aún no comprendemos? En los últimos años, la ciencia ha observado algo que parece desafiar la propia definición de muerte. Investigadores descubrieron que, en algunos casos, el cerebro humano continúa activo incluso después de que el corazón deja de latir. Durante algunos segundos, a veces minutos enteros, sigue enviando señales eléctricas, como si se resistiera al apagón final, como si existiera una chispa que se niega a morir. Imagina, el cuerpo ya inmóvil, el monitor cardíaco mostrando solo una línea recta. Los médicos se alejan en silencio. El sonido de los aparatos se apaga. Pero en su interior, oculto en la oscuridad, el cerebro aún trabaja. Las neuronas siguen disparando. Las memorias aún se encienden. Quizás los pensamientos continúan formándose. Es como si la mente se negara a aceptar el final. En 2018, un grupo de científicos canadienses documentó algo que los dejó perplejos. Durante el monitoreo de 4 pacientes en estado terminal, uno de ellos mostró actividad cerebral durante más de 10 minutos después de la muerte clínica. El corazón se había detenido. La respiración cesó por completo, y aún así, el cerebro emitía ondas eléctricas lentas y profundas. Era como si la conciencia estuviera suspendida entre dos mundos, el físico y el desconocido. Los investigadores revisaron los equipos, repitieron las pruebas, cambiaron los sensores. Todo estaba correcto. El registro era real. El cerebro de un ser humano había continuado activo después del momento de la muerte. Algunos científicos llamaron a esto una descarga terminal, un último destello de energía, un reflejo biológico sin nada de espiritual. Pero otros no estaban tan seguros, porque las ondas registradas no parecían aleatorias, tenían un patrón. Eran organizadas como si el cerebro aún procesara información, como si por unos segundos todavía existiera conciencia. ¿Qué estaría percibiendo en ese momento? ¿Serían recuerdos? ¿Sería dolor? O tal vez, la mente estaría viendo algo que los vivos no pueden ver. Algunos sobrevivientes de paros cardíacos relatan experiencias similares. Dicen haber visto un túnel de luz o escuchado voces familiares que pronunciaban sus nombres. Describen una sensación de calma, de paz, de desprendimiento total. Y cuando regresan, cuentan detalles del entorno, diálogos de los médicos, incluso sonidos que, en teoría, no podrían haber escuchado. ¿Cómo explicar eso? La ciencia intenta reducir esas vivencias a impulsos químicos, descargas aleatorias de un cerebro moribundo. Pero hay algo profundamente humano en esos relatos, algo que desafía la lógica. Quizás el cerebro, en sus últimos instantes, abra una puerta que nosotros, los vivos, aún no podemos cruzar. Tal vez esos impulsos no sean solo energía, sino ecos de algo mayor. El corazón puede detenerse, la sangre puede dejar de circular, pero el cerebro sigue intentando comprender, sigue resistiendo, sigue observando. Y cuando finalmente se apaga, tal vez no sea el fin, sino el momento en que el cuerpo calla y el misterio comienza a hablar. Si hay algo que la ciencia nos ha enseñado,
es que lo desconocido no es sinónimo de imposible. Y si hay algo que la muerte parece enseñarnos, es que quizá, solo quizá, la conciencia humana sea más que un conjunto de impulsos eléctricos. Tal vez sea una ventana, tal vez una despedida, o tal vez el primer destello de lo que viene después. El cerebro puede morir, pero ¿y la mente? ¿Realmente se apaga o simplemente despierta hacia algo que aún no logramos comprender? Dicen que entre la vida y la muerte hay solo un segundo, pero ¿y si ese segundo fuera eterno? ¿Y si en ese brevísimo espacio nuestro cerebro, esa increíble máquina de recuerdos y sensaciones, experimentara algo que escapa por completo a nuestra comprensión? Cuando el corazón se detiene, el cuerpo inicia una carrera silenciosa contra el tiempo. Las células comienzan a apagarse, los órganos pierden su ritmo y sin embargo el cerebro parece resistirse. Durante unos instantes sigue enviando señales como si tratara de mantener encendida la chispa de la conciencia. Es un último pulso, un eco eléctrico que viaja por las rutas neuronales, como si la mente se negara a desaparecer sin dejar su huella. Los científicos lo llaman actividad post-mortem, pero algunos investigadores prefieren otro término, la persistencia. Un fenómeno que sugiere que la muerte no es un muro, sino un umbral. Un espacio intermedio donde la biología se encuentra con el misterio y donde tal vez la conciencia se libera de los límites del cuerpo. En los laboratorios de neurociencia, los equipos registran patrones eléctricos que continúan segundos e incluso minutos después de un paro cardíaco. Pero esos segundos, en el interior del cerebro, pueden sentirse como una eternidad. El tiempo deja de ser lineal, la percepción se expande. Algunos teóricos sugieren que en ese lapso, la mente podría revivir toda una vida en un instante, reconstruyendo recuerdos, emociones, rostros, voces, como si fuera el último intento del cerebro por comprender lo que ha sido su existencia. ¿Y si eso que llamamos ver la vida pasar ante los ojos no fuera solo una metáfora, sino un proceso biológico real, un repaso final de nuestra propia historia? Cuando esto sucede, las neuronas, en un último esfuerzo coordinado, liberan una tormenta química. Dopamina, serotonina, endorfinas. El cuerpo genera una sensación de paz y euforia, como si el propio cerebro nos protegiera del miedo a morir. Y quizás por eso, tantas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte hablan de una luz brillante, de un amor indescriptible, de una serenidad que nunca antes habían sentido. Pero esa luz es una simple ilusión química, o es algo que trasciende lo físico. Las religiones y filosofías de todo el mundo han hablado de esa frontera durante milenios. El túnel, el guía, el encuentro con seres queridos, la voz que llama desde el otro lado. La ciencia, por su parte, busca explicaciones tangibles, medibles, verificables. Pero incluso los más escépticos admiten que algo ocurre, algo que no encaja del todo con la biología que conocemos. Existen estudios que han registrado actividad cerebral organizada hasta 20 minutos después de la muerte clínica. Ondas gamma, las mismas que asociamos con la conciencia y la memoria, aparecían cuando, supuestamente, ya no debería haber conciencia alguna. ¿Significa eso que una parte de nosotros continúa despierta? ¿Que la mente, incluso cuando el cuerpo calla, todavía está observando? Esto ha llevado a algunos neurocientíficos a plantear una hipótesis fascinante, que la conciencia podría no depender completamente del cerebro, que el cerebro sería solo su receptor, su traductor, como una radio que capta una señal que en realidad no le pertenece. Y cuando el cuerpo muere, la señal no desaparece, simplemente cambia de frecuencia. Si esto fuera cierto,
la muerte no sería un final, sino una transición, un paso hacia una dimensión que aún no podemos medir con nuestros instrumentos ni con nuestras fórmulas. Y en ese instante, entre la vida y la nada, nuestra mente podría estar descubriendo algo que los vivos todavía no estamos preparados para entender. ¿Es el alma un fenómeno biológico? ¿O es la biología el reflejo de algo mucho más profundo? ¿De dónde viene la conciencia y a dónde va cuando el cuerpo se apaga? Tal vez la respuesta no esté en los laboratorios ni en los templos, sino en ese misterioso segundo que separa el último latido del silencio absoluto. Un segundo donde todo lo que fuimos se condensa en una chispa de eternidad. Quizás al morir no caemos en la oscuridad. Quizás simplemente despertamos en otro lugar. Un lugar donde el tiempo, la materia y la memoria tienen un significado completamente distinto. Y en ese despertar, el cerebro, ese órgano que durante toda la vida buscó incansablemente respuestas, finalmente encuentra aquello que nunca pudo comprender. Entre la vida y la nada, existe un instante donde el misterio sigue respirando. Y tal vez sea ahí, justo en ese preciso momento, donde empieza lo que llamamos eternidad. El eco de la conciencia. Hay un instante, un momento suspendido en el tiempo, en el que el cerebro parece saber que está muriendo. Es como si la propia mente, esa esencia que nos hace quienes somos, reconociera que el cuerpo no va a regresar. Pero en lugar de apagarse, en lugar de rendirse, algo dentro de ella despierta, como si el final trajera consigo una claridad que nunca existió en vida. En laboratorios de todo el mundo, los científicos han observado algo que desafía nuestra comprensión. En los segundos posteriores a que el corazón se detiene, el cerebro entra en una actividad frenética. No es un apagón gradual, es una explosión. Un destello silencioso de sinapsis que se encienden y apagan con una intensidad nunca antes vista. Un último y grandioso espectáculo de energía antes del colapso total. Algunos investigadores lo llaman la descarga final de conciencia. Otros, con una mezcla de fascinación y cautela, prefieren no darle nombre, porque lo que los registros muestran parece imposible. Un cerebro que está muriendo y al mismo tiempo funcionando en un patrón organizado, casi deliberado, como si intentara comunicarse. ¿Pero qué intenta decir? ¿Y a quién? Los experimentos indican que en ese brevísimo instante, las áreas del cerebro vinculadas a la memoria, la emoción y la identidad permanecen activas, increíblemente activas. Esto podría significar que, en los últimos segundos de vida, la mente humana es capaz de revivir una existencia entera en destellos, imágenes, sonidos, olores, rostros, todo desfilando a una velocidad que nuestra conciencia normal no podría procesar. Es la propia vida revelándose ante el ser que se despide de ella. Hay innumerables registros de pacientes que tras experiencias cercanas a la muerte han relatado cosas asombrosas. Hablan de haber visto escenas de su infancia con una nitidez absoluta, momentos de alegría pura, de dolor profundo, recuerdos que llevaban décadas olvidados. Es como si el cerebro, en un último acto, abriera sus archivos más profundos, queriendo guardar cada fragmento de existencia antes de disolverse en la nada. Pero lo más intrigante es que esta revisión de la vida, como se la ha llamado, parece ir acompañada de una abrumadora sensación de paz, como si la mente, al borde del abismo, finalmente comprendiera el sentido de todo lo vivido, como si, en esa frontera entre el ser y el no ser, todas las preguntas que nos atormentan encontraran por fin respuestas silenciosas. La neurociencia, por supuesto, intenta descifrar este fenómeno desde una perspectiva material. La explicación más aceptada es que, sin oxígeno, el cerebro colapsa
y libera enormes cantidades de neurotransmisores. Estos compuestos químicos, como la dopamina y las endorfinas, serían los responsables de causar alucinaciones vívidas, estados de euforia y esa sensación de trascendencia. Una tormenta química perfecta que crea una última y poderosa ilusión. Pero hay algo que parece escapar a las fórmulas y a los gráficos, porque entre los relatos de quienes han regresado, hay detalles que la ciencia lucha por explicar. Visiones de lugares distantes que luego se confirman. La sensación de flotar fuera del propio cuerpo, observando la escena de la muerte desde arriba, escuchando conversaciones que no deberían haber podido oír. ¿Es todo una alucinación increíblemente elaborada? ¿O es el último esfuerzo de la mente por sobrevivirse a sí misma? Algunos investigadores se atreven a proponer una idea aún más audaz, casi herética para la ciencia convencional: la posibilidad de que el cerebro, en esta etapa final, no esté simplemente fallando. Creen que podría estar intentando transferir la conciencia a otro estado, a otro plano de existencia, como si intentara guardar lo que somos, nuestras memorias, emociones, nuestra identidad, en un formato que nuestros instrumentos aún no pueden medir. Una hipótesis que sugiere que la mente humana no se apaga, sino que cambia de frecuencia. Quizás por eso tantas culturas antiguas, desde los egipcios hasta los tibetanos, hablaban del viaje del alma. Quizás el cerebro en sus últimos instantes no es más que el vehículo para esa travesía, un traductor entre el mundo físico que conocemos y lo invisible que intuimos. Y cuando finalmente se silencia, la conciencia simplemente se desprende, libre de la máquina biológica que la albergaba. Si esto fuera cierto, el último pensamiento no sería de miedo, sería de reconocimiento, la percepción de que algo más grande nos espera, la aceptación profunda de que la vida no es solo lo que se ve, sino también lo que se siente cuando el cuerpo se va. La verdad es que nadie sabe con certeza qué ocurre en ese instante final. Tal vez el último pensamiento sea una despedida serena. Tal vez sea un reencuentro con todo lo que amamos. O tal vez simplemente sea el recuerdo de lo que fuimos, resonando en el silencio del universo, como una chispa que se niega a apagarse por completo. La ciencia sigue observando los gráficos, midiendo los impulsos, interpretando los datos, pero lo que registra es solo el reflejo físico, la sombra de algo que quizás va más allá de la materia. Porque el último pensamiento de un ser humano puede no ser solo una señal eléctrica en una neurona que muere. Puede ser un fragmento de conciencia pura intentando cruzar la última frontera, la de lo desconocido. Y tal vez, solo tal vez, en ese momento final, la mente por fin comprenda aquello que los vivos pasamos la vida entera intentando entender, que morir no es lo opuesto a vivir. Es simplemente continuar de una forma que aún no podemos explicar. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en nuestro cerebro en el preciso instante en que morimos? En 2016, en un hospital de Ontario, Canadá, un grupo de científicos realizó un experimento que, hasta el día de hoy, desafía todo lo que creíamos saber sobre la muerte. Su objetivo era simple en teoría, pero increíblemente perturbador en la práctica: observar qué ocurre en la mente humana en el momento exacto del fin. El plan era conectar a 4 pacientes en estado terminal a monitores de actividad cerebral y simplemente esperar registrar la última señal de vida. Sin ninguna intervención, sin estímulos, solo el frío registro de las máquinas capturando el último suspiro de una conciencia. Lo que esperaban ver era lo que dicta la lógica médica. El corazón se detiene, la sangre deja de fluir y segundos después el cerebro se apaga por completo. Silencio eléctrico, fin de la historia. Pero lo que uno de esos monitores reveló no estaba en ningún libro de texto.
En uno de los pacientes el corazón se detuvo. El monitor cardíaco mostró esa temida línea recta que indica la muerte clínica. Sin embargo, el cerebro, ese órgano que debería haberse callado para siempre, continuó emitiendo ondas eléctricas durante más de 10 minutos. 10 minutos completos después de que el corazón dejara de latir. Y aquí viene lo más inquietante. El patrón de esas ondas no era aleatorio. Era idéntico al que nuestro cerebro genera cuando estamos en un sueño profundo o cuando recordamos memorias muy intensas. Era como si, incluso sin sangre, sin oxígeno, la mente de esa persona siguiera activa, soñando o recordando. Los investigadores, desconcertados, revisaron todo: los cables, los sensores, los registros. Probaron el equipo una y otra vez. No había ningún fallo técnico. Ese cerebro, de hecho, estaba pensando después de la muerte clínica. El caso se publicó en la prestigiosa revista canadiense de ciencias neurológicas y desde entonces ha provocado un debate intenso y una gran incomodidad entre neurólogos de todo el mundo. Porque si esto es real, y todo apunta a que sí, significa que debemos redefinir la frontera misma entre la vida y la muerte. A este fenómeno lo bautizaron informalmente como eco mental, un nombre casi poético para algo que, según la ciencia, no debería existir. Un eco de la conciencia que persiste después del fin. Pero, ¿qué sucede exactamente en esos minutos finales? ¿Es simplemente el cerebro consumiendo sus últimas reservas de energía, una especie de tormenta eléctrica caótica mientras las células nerviosas colapsan por falta de oxígeno? Esa es la explicación más simple y biológica que algunos científicos defienden. Un mero caos bioquímico y nada más. Sin embargo, otros miran esos gráficos con muchas dudas. Porque, como te decía, el patrón registrado no era un caos. Era coherente, estaba organizado. Parecía que el cerebro todavía estaba procesando información, como si aún fuera consciente de sí mismo. Y eso es lo que realmente nos pone los pelos de punta. Porque si existe conciencia después de un paro cardíaco, aunque sea por unos breves minutos, entonces todo nuestro concepto de la muerte podría estar equivocado. ¿Qué ve el cerebro en esos instantes finales? ¿Qué siente? ¿Qué entiende sobre su propio fin? Aquí es donde la ciencia se cruza con los relatos de experiencias cercanas a la muerte. Piensa en las historias de personas que, tras ser reanimadas, describen haber flotado por encima de su propio cuerpo, viendo a los médicos trabajar, escuchando conversaciones y detallando eventos que solo podrían haber sabido si hubieran estado conscientes. ¿Podrían estas experiencias encajar perfectamente en ese intervalo de 10 minutos que los científicos canadienses registraron? Este experimento no demostró la existencia de un alma o de una vida después de la muerte, seamos claros, pero tampoco pudo explicar cómo la conciencia puede persistir sin un cuerpo funcional. Y esa es la herida que sigue abierta en la neurociencia. Uno de los neurólogos involucrados en el estudio, que prefirió mantenerse en el anonimato, le dijo a un periódico local algo que resuena hasta hoy. Es como si estuviéramos midiendo algo que no deberíamos poder medir. Una señal que viene de un lugar donde ya no hay nadie. Esa frase no es solo una observación científica, es el testimonio de alguien que vio lo inexplicable con sus propios ojos. El estudio terminó, pero el verdadero misterio apenas comenzaba. Desde entonces, otros hospitales en diferentes partes del mundo han intentado replicar el experimento, y algunos han registrado exactamente el mismo fenómeno. Un cerebro que se niega a morir. Una mente que insiste en permanecer activa, incluso cuando todo lo demás ya se ha apagado. Esos registros de ondas cerebrales post-mortem continúan siendo analizados, pero con mucha cautela y en silencio.
porque lo que está en juego aquí no es solo un descubrimiento médico más. Es algo que toca la fibra más profunda de lo que somos. Si la conciencia puede continuar después de que el cuerpo deja de funcionar, entonces, ¿qué es lo que realmente muere en nosotros? El experimento canadiense no nos dio respuestas definitivas, pero sí nos dejó con una certeza muy incómoda. El misterio de la muerte es mucho más profundo de lo que cualquier gráfico o máquina puede llegar a mostrar. Y quizás, solo quizás, esa última señal captada por aquellos monitores no fuera solo una descarga eléctrica final. Tal vez fuera el suspiro invisible de algo que aún no entendemos, algo que por un breve y misterioso instante se niega a dejar de existir. Después de un controvertido experimento en Canadá, una pregunta comenzó a resonar en laboratorios, iglesias y salas de filosofía de todo el mundo. ¿Es posible que la mente sobreviva al cuerpo, aunque sea por unos instantes? Lo que antes era solo leyenda o una historia para no dormir, de repente empezó a tomar la forma de evidencia. Hospitales de todo el planeta comenzaron a registrar testimonios asombrosos. Pacientes que, tras ser declarados clínicamente muertos, volvían a la vida minutos después y describían con lujo de detalles lo que habían visto, detalles que lógicamente no tenían forma de conocer. Piensa en esto. Uno de los casos más impactantes ocurrió en 2008 en los Países Bajos. Un hombre sufre un ataque al corazón. Durante casi 7 minutos, su corazón no late. Clínicamente, está muerto. Los médicos luchan por reanimarlo, pero parece inútil. De repente, su corazón vuelve a latir. Lo primero que dice al recuperar la conciencia deja a todos sin palabras. Los vi. Vi el desfibrilador caer de la mesa. Vi al enfermero de gafas azules llorar. Cada detalle era exacto y fue confirmado por todos los presentes en la sala. ¿Pero cómo? Él estaba inconsciente, sin pulso, sin actividad cerebral registrada. Y sin embargo, de alguna manera, había visto todo. Este no es un caso aislado. Casos como este inspiraron el proyecto AWARE, dirigido por el cardiólogo Sam Parnia de la Universidad de Nueva York. Imagina un estudio que recopila más de 2.000 testimonios de personas que estuvieron clínicamente muertas y que encontraron un patrón que se repetía una y otra vez. La sensación de separarse del cuerpo, de flotar y observar la escena desde arriba como un espectador. Un sentimiento de paz absoluta que lo inundaba todo. O la famosa imagen de atravesar un túnel oscuro hacia una luz brillante y acogedora. Claro, la ciencia busca una explicación lógica. ¿Podría ser todo una alucinación? ¿Una última fiesta de fuegos artificiales de un cerebro que se apaga? ¿Una mezcla de falta de oxígeno y descargas químicas caóticas? ¿O hay algo más? Sam Parnia, el director del estudio, fue muy cauteloso con sus conclusiones. No afirmó que exista vida después de la muerte, pero tampoco se atrevió a negarlo. Lo que sí dijo es que la conciencia humana parece ser mucho más compleja de lo que pensamos, y que el momento de la muerte podría no ser un final, sino una transición que aún no comprendemos. Pero espera, porque la historia se pone aún más intrigante. En 2012, una mujer llamada Pam Reynolds se sometió a una cirugía cerebral extremadamente rara. Durante el procedimiento, detuvieron por completo el flujo de sangre a su cerebro. Durante 45 minutos, su cerebro no mostró ni una sola señal eléctrica. Según cualquier definición clínica, estaba muerta. Cuando despertó, su relato fue escalofriante. Describió la operación con una precisión asombrosa. El tipo de sierra que usaron los cirujanos, fragmentos de las conversaciones que tuvieron e incluso una canción que estaba sonando en la radio de la sala de operaciones. Contó todo, y todo era cierto.
La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede una mente sin un cerebro funcionando observar algo? Los escépticos argumentan que quizás quedaba alguna actividad residual, imperceptible. Pero los datos neurológicos de la cirugía son claros. No había nada, ninguna señal, ningún impulso. Teóricamente, su conciencia debería haberse desvanecido por completo. Y sin embargo, ella estaba allí. El caso de Pam Reynolds se convirtió en una leyenda en el mundo de la neurociencia. Un rompecabezas que hasta el día de hoy nadie ha podido resolver por completo. Y no todas las experiencias son visuales. Otros pacientes relatan algo completamente diferente, un sentimiento de juicio, de revivir toda su vida en cuestión de segundos. Una avalancha de imágenes, emociones y sonidos, como si su cerebro proyectara una película completa de su propia existencia antes del corte final. La ciencia le ha puesto un nombre, reviviscencia neuronal, pero el término técnico no le quita ni una pizca de misterio, porque en estos relatos la gente siente algo más allá de la simple biología. Sienten que hay un sentido, un propósito, algo trascendente en esa revisión de vida. Lo más fascinante es cómo estas experiencias transforman a las personas. Muchos de los que regresan dicen que ya no le temen a la muerte, que lo que vieron o sintieron fue indescriptiblemente hermoso y pacífico. Otros, sin embargo, vuelven diferentes, más sensibles a la luz, a los sonidos, con una extraña sensación de pertenecer a dos mundos al mismo tiempo. Las experiencias cercanas a la muerte, o SM, son hoy una de las fronteras más enigmáticas de la ciencia. Los investigadores siguen intentando descifrar qué ocurre exactamente en el cerebro durante esos segundos de transición, pero las conclusiones están lejos de ser unánimes. De hecho, algunos científicos de renombre, como el físico teórico y premio Nobel Roger Penrose, proponen una idea revolucionaria. Él sugiere que la conciencia no es solo un producto de nuestro cerebro, sino un fenómeno cuántico, algo conectado a la estructura misma del universo. Si eso fuera cierto, morir no sería un final, sino un regreso, una reintegración de nuestra conciencia a un campo de información universal del que formamos parte. Por supuesto, esta idea roza la filosofía, pero es tentador pensar que nuestra conciencia, eso que nos hace ser quienes somos, podría ser indestructible, algo que trasciende la carne, los huesos y el tiempo. Mientras los científicos analizan gráficos y ondas cerebrales en laboratorios fríos y estériles, otros miran hacia las estrellas, al mismo cielo que durante milenios inspiró mitos, religiones y preguntas sobre nuestro lugar en el cosmos. ¿Y si eso que llamamos alma fuera en realidad una forma de energía que nuestra ciencia actual simplemente no ha aprendido a medir? Esta pregunta resuena tanto en los pasillos de los hospitales como en las oraciones silenciosas de quienes han perdido a un ser querido. Porque en el fondo todos, sin importar en qué creamos, queremos saber lo mismo. ¿Qué ocurre después del último suspiro? ¿Qué hay en ese instante suspendido entre la vida y la nada, donde el tiempo parece detenerse y lo imposible, por un breve momento, se siente real? Quizás, justo en ese límite, la mente logra ver lo que los vivos jamás podremos ver. Tal vez el cerebro, justo antes de apagarse, nos regala un último vistazo al gran misterio de la existencia. Y mientras la ciencia sigue buscando respuestas, el silencio que existe entre un latido y el siguiente sigue guardando el secreto más antiguo y fascinante del mundo. Gracias por acompañarme en este viaje al borde de lo desconocido. Los científicos lo llaman con su habitual frialdad estallido terminal de coherencia neuronal. Pero honestamente, ese nombre tan técnico se queda corto para describir algo que es pura maravilla, pura poesía, algo que va mucho más allá de la biología. Imaginen esto.
El año 2022. En la prestigiosa Universidad de Louisville, en Estados Unidos, un equipo de investigadores logró lo impensable. Consiguieron registrar por primera vez en la historia el momento exacto en que un cerebro humano muere. Fue una situación inesperada. Un hombre de 87 años, que lamentablemente padecía epilepsia, estaba conectado a sensores electroencefalográficos, los que miden la actividad cerebral. De repente, sufrió un paro cardíaco. Lo que sucedió a continuación fue pura casualidad, o quizás el destino. Los aparatos, por algún motivo, siguieron grabando la actividad de su cerebro durante y después de su muerte clínica. Y lo que apareció en las pantallas del laboratorio, amigos, hizo que los científicos dudaran de todo lo que creían saber. En los segundos, sí, solo segundos, previos al final, el cerebro de este hombre entró en una explosión de actividad sincronizada. Un verdadero destello eléctrico. Intenso, brillante y, lo más sorprendente, perfectamente ordenado. Era como si, por un breve y mágico instante, todos sus recuerdos, todas sus emociones, cada sensación vivida, se unieran en un solo haz de luz mental. Un espectáculo impresionante. Este fenómeno, que ahora conocemos como el destello terminal, duró menos de un minuto, pero en ese intervalo tan corto, tan fugaz, el cerebro no se estaba apagando. Al contrario, parecía más vivo que nunca. Las ondas registradas, especialmente las ondas gamma, que son las mismas que aparecen cuando soñamos, cuando meditamos o cuando recordamos esos momentos de pura felicidad, se elevaron a niveles que nadie, ni el científico más audaz, hubiera esperado ver en un cerebro que estaba a punto de dejar de funcionar. Su cuerpo se estaba deteniendo, pero su mente, paradójicamente, estaba brillando con una intensidad asombrosa. Es algo que te hace pensar, ¿verdad? Algunos de los que estudiaron este caso compararon ese instante con lo que muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte describen como ver toda su vida pasar frente a los ojos. Otros lo interpretaron como un último y desesperado intento del cerebro por mantener la conciencia, por aferrarse a la vida. Pero había algo más en esos gráficos, algo que la biología por sí sola no podía explicar. Era una firma de organización, un patrón de inteligencia, un acto final de coherencia justo antes del colapso total. Era como si el cerebro estuviera despidiéndose de una forma increíblemente compleja y hermosa. El investigador principal de este estudio, el Dr. Ajmal Semmar, lo describió con unas palabras que resonaron en todo el mundo. Dijo: es como si el cerebro estuviera contando su propia historia, un último destello de conciencia antes del silencio. Esa frase sencilla pero profunda nos invita a una hipótesis inquietante, pero también fascinante. Y si en el preciso instante en que morimos, nuestra mente lo sabe? ¿Y si sabe que se está yendo? Y en lugar de simplemente apagarse lentamente, como una vela que se consume, enciende una última vez todas sus luces. Un brillo breve, sí, pero absoluto. Una despedida silenciosa que ninguna máquina, por muy avanzada que sea, puede traducir por completo. Y para añadir más leña a este fuego del misterio, no es un fenómeno aislado. Otros estudios, esta vez con animales, han mostrado el mismo patrón. En ratones, los investigadores observaron un aumento súbito de las ondas gamma justo después de un paro cardíaco. Es como si el cerebro intentara, hasta el último segundo, mantener encendida una chispa de conciencia, un último aliento mental. Pero entonces surge la gran pregunta, la que todos nos hacemos. ¿Qué ve en ese instante? ¿Qué siente? Es un viaje hacia lo más profundo de su propia mente, hacia sus recuerdos más preciados, sus amores, sus alegrías,
¿O es un vistazo a algo más allá de ella, a un umbral que la ciencia aún no puede cruzar? Las tradiciones espirituales de casi todas las culturas a lo largo de la historia hablan de un instante de paso, un momento en el que el alma, la esencia de lo que somos, revisa todo lo vivido antes de cruzar ese umbral final. Y ahora, para la ciencia, ese instante tiene un nombre: el último pulso. Pero seamos honestos, el nombre por sí solo no explica el misterio, porque ese destello, ese resplandor de vida en el preciso momento de la muerte, es algo que desafía incluso a los más escépticos, a los más racionales. Es una visión que te obliga a reconsiderar. Algunos investigadores, por supuesto, buscan explicaciones biológicas. Creen que podría ser una forma de protección del cuerpo, un mecanismo natural que suaviza la transición. Tal vez una descarga masiva de dopamina y serotonina, esas hormonas de la felicidad, que podría crear esa sensación de paz y plenitud que describen tantas personas que han vuelto de experiencias cercanas a la muerte. Es una teoría lógica, sí, pero otros, al observar la sincronía casi perfecta de esas ondas, la complejidad y el orden de ese estallido, no pueden evitar preguntarse: ¿por qué en medio del caos total que es el final de la vida, el cerebro elegiría el orden? ¿Por qué en lugar de simplemente colapsar de forma desorganizada, parece componer una sinfonía final, una obra maestra de actividad eléctrica? Es como si tuviera un propósito, un mensaje oculto. Quizás la respuesta no esté solo en las neuronas, en las conexiones químicas o eléctricas, sino en lo que ellas representan. Tal vez la mente, esa cosa intangible que nos hace ser quienes somos, no sea solo un producto del cerebro, sino una entidad que lo utiliza. Como un viajero que en el último instante cierra los ojos en esta realidad y se prepara para partir hacia otra. El último pulso es mucho más que un simple dato científico. Es una metáfora viva de lo que somos, de nuestra esencia. Energía que se transforma, conciencia que se apaga, o quizás, solo quizás, despierta en otro lugar, en otra forma. Ese instante, ese breve espacio entre el último latido del corazón y el primer silencio, es el punto exacto donde la ciencia se inclina, con humildad, ante el misterio. Porque allí, en el efímero destello de un cerebro que se despide, parece existir algo que va más allá de la carne, más allá de la explicación puramente material, más allá del tiempo. Es un recordatorio de que, a pesar de todo lo que sabemos, aún hay mucho por descubrir, y que la vida y la muerte guardan secretos que nos invitan a la reflexión más profunda. Es algo verdaderamente hermoso y sobrecogedor. ¿Qué piensan ustedes de este fascinante descubrimiento? ¿Creen que hay algo más allá o es un último truco de nuestro increíble cerebro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. El último pulso se extingue y el cuerpo se entrega a un descanso inevitable. Para la ciencia son datos fríos, gráficos planos, impulsos que cesan, neuronas que se disuelven, como estrellas que se apagan en el vasto cosmos. Parece el fin, pero ¿y si entre una onda y otra, justo en ese intervalo de silencio absoluto, se esconde el verdadero misterio? Porque por más que intentemos definir la muerte, nadie ha logrado presenciar su propio final y regresar para contarlo por completo. Un poco más de energía. Aquellos que han estado en el umbral, los que han rozado ese velo y han vuelto, traen relatos que suenan más a poesía que a ciencia. Hablan de luces, de voces, de una paz inmensa que las palabras no pueden capturar. ¿Será que lo que llamamos muerte es simplemente el límite de nuestro lenguaje, el punto donde la mente humana ya no puede describir lo que ve? Es una idea fascinante, ¿no creen? Tono reflexivo. Pensemos en algunas tradiciones ancestrales.
En los templos tibetanos, los monjes creen que al morir la conciencia se separa del cuerpo como la llama de una vela. Dicen que es una travesía, un portal invisible que solo puede verse con los ojos del alma. Y curiosamente, eso que los científicos llaman el último pulso o la onda de despolarización terminal, parece reflejar un concepto similar, un destello final, una transición, un paso de un estado de existencia a otro, conectando ideas. Aquí es donde la mente empieza a volar. ¿Y si la fe y la ciencia, en el fondo, estuvieran describiendo el mismo fenómeno, pero con idiomas diferentes? Un físico ve energía, un monje ve espíritu. Pero, ¿y si, fundamentalmente, estuvieran hablando de lo mismo? La física cuántica nos susurra una verdad poderosa. La energía no se destruye, solo se transforma. Y si nuestra conciencia es una forma de energía, ¿entonces qué? ¿Podría también cambiar de forma, de dimensión, de morada cuando el cuerpo físico ya no está? Un poco más de intriga. Cada año, la neurociencia expande nuestras fronteras del conocimiento. Aprendemos más y más sobre el cerebro. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más descubrimos del cerebro, menos comprendemos realmente la mente. El cerebro es la máquina, el mapa. La mente es el viajero. Y cuando el mapa se desvanece, ¿acaso el viajero no sigue un camino que solo él conoce? Parece que sí. Incluso con todos los avances de la medicina moderna, la muerte sigue siendo el último gran misterio de la existencia. Es un espejo ineludible frente al cual, algún día, todos tendremos que mirar. Tono más esperanzador y abierto. Y tal vez, solo tal vez, en ese espejo no veamos el fin, sino el reflejo de algo que siempre ha estado ahí. La chispa invisible, esa esencia única que nos hace ser quienes somos. Por eso, cuando escuchamos historias de investigaciones, como el cerebro que siguió vivo después de la muerte, no es solo un fenómeno biológico fascinante, es un recordatorio, es un susurro que viene de lo desconocido, que nos dice que hay mucho más entre el cielo y la mente de lo que podemos siquiera imaginar. Clímax narrativo. Porque si la conciencia puede resistir minutos o incluso segundos después de que el cuerpo físico cesa, ¿quién puede asegurar que no continúa de otra forma? Tal vez la muerte no sea un muro infranqueable, sino una puerta. Y quizás ese último pulso no es el fin de todo, sino el emocionante inicio de algo que la ciencia aún no sabe cómo medir. El misterio, al final del día, no es lo opuesto a la verdad, es su preludio. Y cuanto más intentamos acallarlo o ignorarlo, más brilla entre las sombras de lo que aún no comprendemos. Conclusión y llamada a la acción. Y es justo aquí donde Sombras del Conocimiento se convierte en algo más que un nombre. Es una invitación a mirar lo invisible con los ojos de la duda constructiva y lo inexplicable con el corazón abierto y la mente despierta. Porque quizás el sentido de la vida no esté solo en vivir, sino en intentar comprender lo que existe después del silencio. Pausa. Así que ahora les lanzo la pregunta. Si el cerebro físico muere pero algo parece continuar, ¿qué creen que es ese algo? ¿Será memoria, energía, alma, o simplemente el eco persistente de una mente que se niega a aceptar un final absoluto? El tiempo quizás nos traerá más respuestas. Pero hasta entonces el misterio continúa, vivo, palpitante, observándonos como si el propio universo esperara que lo descifremos. Sonrisa en la voz. Me encantaría leer sus teorías y reflexiones. ¿Qué creen ustedes que sucede después del último suspiro? ¿Qué existe en ese espacio entre la vida y lo que muchos llaman la nada? Deja tu visión en los comentarios aquí abajo y recuerda,
aquí en Misterio Vivo, en esa fascinante intersección entre la fe, la ciencia y el gran misterio. Lo imposible siempre cobra voz. Si te ha gustado esta exploración, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte nuestras próximas aventuras en lo desconocido. Hasta la próxima, mentes curiosas.